después de poder tratar de arreglar los micrófonos y todo el backend, ya estamos en vivo. Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Steven Morales y esta sección de After Office tiene una invitada que es demasiado importante para mí el día de hoy, que es Paola Alfaro. Em, Pao, voy a presentarte y ya casi te pregunto cómo estás porque no hemos podido ni hablar. Bueno, Paola es la socia fundadora de HumanWorks, directora de la especialización de recursos humanos en el Texas Tech University y lead del chapter de Society for People Analytics para Centroamérica y Caribe. Además de eso, tiene pues 20 años de estar trabajando en recursos humanos en un montón de empresas como Unilever, Brit, Back, bueno, y como consultora de People Analytics y de uso estratégico de datos. Aparte de eso, tengo que agregar, es mi mentora en la parte de esto de People Analytics y de crear contenido en People Analytics. Em, la razón principal de que yo esté aquí es que Paola me ha estado apoyando durante los últimos meses, entonces demasiado agradecido con vos, Pau, bienvenida. Muchas gracias, Steven. De verdad que se me llena el corazón de verte ya tener esto andando, porque sé que era uno de tus deseos hace unos meses atrás y que había que encontrarle, como decimos aquí en Costa Rica, la comba al palo para que ya te sintieras, ¿verdad? Fluyendo. Extremadamente agradecida por estar en este espacio contigo y poder compartir nuestras filosofadas con más gente. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, la idea, bueno, ya habíamos hablado anteriormente, igual ya tuvimos la primera sesión con Guido y es, normalmente yo me siento aquí a tomar café y es hablar un poco, ¿verdad? De esto. Creo que todas las after office que teníamos o que tengo agendado tienen como un tema particular que la idea es llevar hacia ahí esa conversación y creo que con vos hay demasiadas cosas que puedo hablar, pero una de las cosas que para mí es más interesante tiene que ver con la parte de educación, de ese trabajo que mencionábamos, que estás haciendo en Texas Tech University, ahora hasta inclusive organizando toda una un Evento. summit, ¿verdad? Todo un evento grandísimo de recursos humanos y el compromiso, creo, con la formación de la siguiente generación, de la gente que viene después de nosotros, ¿verdad? Entonces, em, yo quería empezar antes de eso, como por un ladito y decirte, ok, vos que te toca ver a toda esta gente que está aprendiendo o que quiere empezar o que es la nueva generación de People Analytics, ¿qué es lo que más te pregunta? Y que esa gente que te dice, quiero entrar a People Analytics, ¿qué es lo que vos crees que están buscando? Están buscando poder ser visibles en una organización, porque sienten que hay un estigma hacia los profesionales del área de recursos humanos donde nos ven como transaccionales y no profesionales que podemos no solamente ser estratégicos, porque creo que ya eso era el nivel 2, sino que agregamos valor, que es muchísimo más importante. Entonces, esa es como la necesidad principal detrás del querer entender People Analytics, porque saben que los números es el lenguaje del negocio. Ujú, Entonces, el poder saber interpretarlos y tomarlos para ciertas decisiones de todo índole, ¿no? Operativas, estratégicas, para el profesional es importante, ¿verdad? Especialmente los profesionales en recursos humanos que no son puros en People Analytics, ¿verdad? Sino que quieren formar ese capability dentro de su portafolio. y ahora, ahí hablando de esa parte, ¿dónde sentís vos que está el mayor gap entre la gente que estás formando en la academia y lo que realmente el mundo laboral, digamos? Es un gap grandísimo. Este, el principal gap es que durante muchos años se dijo a nivel general, obviamente hay sus ¿verdad? Peculiaridades, de que las áreas de recursos humanos no veíamos números. Ujú,
Entonces, como no veíamos números, la gente no se preocupó por desarrollar ese capability de saber interpretar datos. Y es que no es solamente saber interpretar números, ¿verdad? Que es lo que la gente cree que es People Analytics. People Analytics es mucho más, es entender la gobernanza que deben de tener esos datos, cómo organizarlos, el crear una cultura data driving, el establecer una metodología analítica, el realmente definir un problema, una hipótesis e ir a probarla a través de los números. No todas las personas que son profesionales en recursos humanos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de estudiar estadística o de estudiar comportamiento organizacional, todo lo que es behavior, o tuvieron la oportunidad de desarrollar en algún curso el método científico, ¿verdad? Entonces, el gap es muy grande porque en realidad People Analytics no empieza por el dato, empieza por la pregunta. Y no saben en muchos casos cuáles son esas preguntas que se deben de hacer o qué cuestionamientos deben de hacer a negocio para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que he encontrado en general, ¿verdad? En los estudiantes y en las personas que quieren desarrollar este capability de aquí en adelante. Qué interesante porque hace un par de años en una conferencia me acuerdo que alguien me decía que la gente que estaba haciendo People Analytics hasta hace, no sé, 10 años o algo así, ni siquiera se llamaban de ninguna forma. Era el raro de recursos humanos al que le iba bien con Excel, ¿verdad? Y al que le tiraban todos los reportes y que esa persona pues era el que se encargaba de hacer, ¿verdad? Y lo interesante de eso es que ahora es toda una carrera, Ajá. ¿verdad? Hay toda una realidad y como vos dices, tiene tintes de, en alguna parte de estadística, en alguna parte de organizacional, en una parte de, ¿verdad? Algo que me parece muy, muy interesante es entonces cómo haces para cuando, por ejemplo, trabajas en la parte de formar estos personas, cómo haces para balancear el currículum que tiene que tener Ujú. esa persona, entonces para darle como esa, un poco de todo y que sea funcional. Sí, es un reto porque en recursos humanos hay de todo. Hay ingenieros industriales o de producción, hay abogados, hay psicólogos, hay educadores, hay contadores, hay estadística, ¿verdad? De estadística, hay economistas, hay de todo. Entonces, es un gran reto el poder llevarlos a todos a un mismo nivel y por eso siempre yo les digo, vea, empecemos por fundamentos de People Analytics, en donde ese módulo de fundamentos de People Analytics está basado en las 9 dimensiones del el libro, ¿verdad? Excellent, bueno, People Analytics o Excellent de David Green y John Ferrar, precisamente porque esas 9 dimensiones te permiten entender lo que realmente es People Analytics, ¿verdad? Y no solo la partecita de reportería, porque en efecto, cuando yo tenía 20 años, hace un poquillo, ¿verdad? Nosotros le decíamos estadísticas, tráigame las estadísticas de rotación, porque esto no, o sea, siempre han existido los indicadores, Sí. ¿verdad? Entonces era, tráigame las estadísticas de rotación, cómo está el headcount, ¿verdad? Y entonces uno lo que hacía era planillas o nómina, ¿no? Irse ahí, que la fuente madre de los sistemas de talento es la planilla o la nómina. Entonces uno sacaba en efecto los Exceles y todo esto. Entonces lo que yo hago para que todos hablemos un mismo idioma es crear ese primer nivel de fundamentos en donde me ha costado que entiendan que no les voy a enseñar a hacer reportería, sino que les voy a enseñar a cuestionarse qué son los problemas que hay en la organización y cómo se pueden resolver a través de la investigación de patrones dentro de la data de talento versus la de negocio. Yo les digo que tienen que volver como traductores Sí. porque los de negocio,
cuando nosotros les decimos, la rotación es de un 15%. Ok, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es? Entonces, dependiendo de la persona, le dice, bueno, para nuestro contexto es gravísimo. Ahí sí se preocupa el líder, pero no sabe cómo se traduce eso a su realidad. Entonces, por ejemplo, en una empresa de manufactura, si yo le digo, oiga, es que el 15% de la rotación anual implica que usted se quede sin 3 personas en su línea de producción, ah, ahí ya la persona dice, oh por Dios, esto no puede suceder. Pero si solo le hablamos de rotación y no le explicamos cómo se traduce la rotación a su contexto, es muy difícil que inclusive nuestro propio cliente interno entienda las implicaciones de por qué debe controlar ese indicador. Sí, qué valioso esa parte de traducir, ¿verdad? No solamente mostrar el indicador y no solamente ser el departamento que muestra los reportes o que hace los dashboards, ¿verdad? Sino tener ese valor. Algo que mencionas ahí me parece muy interesante y yo creo que lo hemos hablado anteriormente, pero en algunas de las empresas en las que yo he estado, cuando vienen internos, ¿verdad? Que vienen de la academia, vienen con muchísima experiencia en Python, en R y en código, ¿verdad? En bases de datos, etcétera, y con la idea de venir a hacer lo que normalmente un analista de datos haría, por ejemplo, no sé, en la parte financiera o en la parte contable, ¿verdad? Regresiones, conexiones, etcétera. Y es algo que tal vez en el día a día de People Analytics no es tan común. Y hay programas, lo hemos discutido anteriormente, en donde son muy fuertes en esa parte, ¿verdad? Y que, no sé, tal vez no es como tan fuerte en el día a día. Entonces, si alguien quiere aprender People Analytics hoy, ¿qué sí o sí tiene que aprender y qué está sobrevalorado? Voy a empezar por lo sobrevalorado. En definitiva, coincido contigo, Python, R, inclusive ahora Power BI, Tableau, con inteligencia artificial, el generar códigos ya no es tan exclusivo del programador o del data science, ya se democratizó. Entonces, como ya se democratizó, sí o sí, las personas deberían de entender qué es un dato, Ujú, cómo ese dato se comunica con otros datos, o sea, la arquitectura de datos, porque lo que me he encontrado, y ya hablando ya de mi experiencia laboral en empresas, es que yo llego a las empresas y les digo, bueno, este sistema me puede sacar esta información. Ah, no, ese sistema no se habla con el otro, ¿verdad? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que no se habla? Sí, no se hablan y no sabemos cómo conectarlos. Ya pusimos un tiquete en TI para conectarlos, pero es que TI en realidad es nuestro partner, no es el responsable per se del problema que tenemos en el área de recursos humanos. ujú, La persona de recursos humanos debería entender qué es un dato, cómo se calcula ese dato, cómo se integra con otros datos para crear una arquitectura, un árbol, en donde ya yo diga, ah, ok, esto se conecta con esto y por eso salgo esta conclusión. Te lo digo porque me pasa muchísimo, o sea, el tema de la nómina o de la planilla, la crean, ¿verdad? Con X software que hay en el mercado y después entonces van y compran otro software para reclutamiento, van y compran otro software para entrenamiento, van y compran otro software para central de empleados, van y, ¿verdad? Entonces, ninguno se puso a pensar en, ok, ¿cuál es ese data lake? Porque vamos a tener una única fuente donde deben de caer los datos. Si no tenemos esa única fuente donde caen todas las fuentes de datos, o ¿verdad? Esa fuente madre, es muy difícil que cualquier sistema logre funcionar. Entonces, para mí, cualquier profesional, la base es que entienda cómo funcionan los datos. No solo llegar y repetir lo que le enseñaron de reportería, sino por qué este dato se vuelve tan fundamental
para yo poder tomar las decisiones en este proceso, ¿sí? Ujú. Sí, definitivamente. Y, y esa es la parte, qué interesante esa parte de poder conectar diferentes fuentes y la gente a eso no le da tanta idea de decir, bueno, es que sí necesito que este se hable con este, ¿verdad? O que puedan comunicarse y, y luego te piden que conectes dos cosas, ¿verdad? Que la rotación con con las contrataciones o el sentimiento, etcétera, y no existe No, bueno. tienen a veces, hablaba esta semana, tienen a veces pruebas, ¿no? De 360, liderazgo, skills, que no se conectan con nada, entonces ahí quedó esa inversión de plata, Ujú, ¿no? De un informe que le hicieron la retroalimentación a cada persona y dijeron, ay, sí, por mi culpa, ujú, tengo que mejorar esto. Y ahí quedó. No es para menos ese proceso, es un proceso súper poderoso. Pero cuando yo quisiera realmente ubicar a esa persona en otro lugar, porque ya me demostró que logró, ¿verdad?, solventar lo que se veía que requería solventar, ujú, no tengo data para saber a dónde esta persona va a dar mayor valor. ujú. No lo tengo. Es muy, muy difícil porque el profesional no se cuestiona eso, no cuestiona el sistema y no cuestiona la base de datos sobre la cual está ese sistema creado. Sí. Y en la parte, por ejemplo, solventas la parte de esto de los datos. Me parece algo súper llamativo lo que decías. De, cuando hablamos de profesional, de People Analytics, decíamos que antes era como el que le va súper bien con Excel y todo. Y bueno, y yo seguiré defendiendo Excel hasta el final del Sí, universo. Este, pero ahora, algo que he visto que es muy llamativo ahora es esta parte de lo que es People Analytics se divide como en diferentes, ¿verdad? Ahora se creó como diferentes roadmaps o no sé, perfiles, ¿verdad? Em, yo tengo una idea de mi punto de vista de lo que creo que más o menos son, pero quería preguntarte qué tipo de perfiles o de caminos ves dentro del espacio, especialmente, digamos, que vos tenés gente que viene en todo momento de su carrera, gente que está empezando y que no ha tenido tanta experiencia, y gente que ha sido, no sé, gerente de recursos humanos o que tiene reentrenamientos o lo que etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves eso? sí. Yo los agrupo por niveles de madurez del tema de People Analytics. Okay. Entonces, que son como 4 niveles. Entonces, por ejemplo, están toda la población, que no importa si es una persona que está iniciando en su carrera o que es gerente de recursos humanos, pero si no saben cómo funcionan los datos, cómo se interpretan y cómo se presentan en un storytelling y cómo crear estas hipótesis, están en el nivel 1 para mí. Ujú, El nivel 2 es gente que ya está jugando con los datos, experimentándolos, ¿no? Y se está dando cuenta, ¿verdad?, de que no necesariamente necesita un Power BI, un Tableau, o sea, aprender Python, códigos, etcétera, porque con Excel y Copilot o Claude pueden hacer maravillas hoy, ujú, hasta montar modelos completos de workforce planning, ujú, completos, ¿verdad? Limpieza de bases de datos, de todo. Entonces, son personas que son más susceptibles como a la experimentación. Para mí sería como la segunda ruta en donde no le tienen susto a los números ni a los datos, porque los datos no solo son números, ¿verdad? Hay diferentes tipos de datos, sino que ya entendieron la dinámica y demás. Y luego la tercera para mí son los profesionales que ya se cuestionan lo que les llega, ¿no? ujú, Mi olfato me dice que esto ya es un patrón, ¿verdad? ujú, Mi olfato me dice que este cliente no lo está viendo como yo lo estoy viendo. Mi olfato me dice que esta decisión va a traer estas otras consecuencias. Ese tipo de profesionales son los que ya entienden perfecto cómo se correlacionan los datos y demás. Y el cuarto
nivel para mí son la gente, y ahí sí digo People Analytics, ¿verdad? Que ya son practitioners de People Analytics, en donde ya, ¿verdad? Conectan bases de datos, generan modelos, todo el tiempo utilizan inteligencia artificial, porque yo estoy convencida de que aumenta el potencial de cada profesional. La Ya. inteligencia artificial no es que realmente nos va a reemplazar a todos. Yo creo que más bien se están creando posiciones nuevas, inclusive en People Analytics. Ujú, Es People Analytics aplicado a inteligencia artificial. E inclusive People Analytics es al que le tiran lo de los sistemas. ¿Por ujú, qué le tiran lo de los sistemas? Porque es conectar bases de datos. ujú, Entonces, ¿quién mejor que un profesional perdón, en People Analytics que ya entiende cómo conectar esos datos y cómo definir ciertos patrones para poder hacer que el sistema, y en este caso inteligencia artificial, que es lo que ya estamos viviendo, pueda andar y salir por donde sea, ujú, ¿verdad? Además que saben que hay un tema de preocupación en la confidencialidad de los datos, hay un tema legal de parte del manejo de los datos y ellos son los que resguardan eso. Son ujú. como los embajadores de resguardo de los datos y su gobernanza. Ujú. Entonces, para mí ese es el perfil de un real profesional en People Analytics, porque se vuelven embajadores de la cultura data driving y de la gobernanza y que aprenden a cómo conectar los sistemas. Algo que mencionaste y que me llama mucho la atención y es la parte como de este profesional que dice, mi intuición me dice, y creo que hay dentro del espacio, hay gente que sataniza el hecho de la intuición y dice, no, es que si los datos no los, ¿verdad? Que los datos tienen que sostener todo lo que sea. Em, y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero por ejemplo, en mi caso particular, que trabajo con muchos HR Business Partners, etcétera, que están como en ese nivel de aprender o madurar, para mí a veces esa intuición, ¿verdad? Es la experiencia de ellos disfrazada, ¿verdad? Dándoles a ellos el indicador o la direccionalidad y, y creo, o sea, una de las cosas que más me ha gustado a mí a través de esto es que uno puede, por ejemplo, alguien dice, mira, es que yo siento que mi rotación en esta parte, ese es el problema. A mí me parece que la gente se me está yendo a los 2 años o algo así, ¿verdad? Poder darle datos a alguien para sostener como esa hipótesis, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir y comprobarlo o no, pero lo que digo es, muchas veces yo no satanizo la intuición porque para mí, en lugar de no sé, de ser una pseudociencia, más bien muchas veces es como la experiencia de esta gente, especialmente, bueno, en mi caso, gente que ha trabajado 10, 15, 20 años de recursos humanos y que ahora tiene las herramientas para decir, mira, sí es cierto, a esta gente se me va aquí y yo tenía razón, ¿verdad? Sí, yo pienso que talento es ciencia y arte. Ujú, No, con el ser humano no hay blanco-negro, ujú, hay un matiz de colores gigantesco, de manera tal que para mí la intuición también cuenta, es un dato más dentro de la toma de decisiones, especialmente, como dices, cuando uno ya tiene horas de vuelo, de uno dice, de ahí, tiene orejas, bigotes, camina como gato y dice miau, eso es un gato, sí, ¿verdad? Y de pronto los datos en ese momento no me lo están diciendo, ujú, ¿verdad? Necesitan de pronto mayor profundidad y mayor buceo para lograr determinar qué es un gato. Pero si ya yo me he visto a través de una vivencia personal involucrada en esa situación, ya yo sé que eso es lo que va a ocurrir. Voy a dar un ejemplo. Y es de disciplina progresiva, que me parece buenísimo que hablarlo siempre. Em, a mí me pasa muchísimo durante estos 25 años de carrera que los líderes llegan y me dicen,
pero es que yo ya le hice una amonestación, por escrito y estoy esperando otras 2 para que ya, se vuelva grave, Sí. ¿verdad? Este, la persona, eh, sigue incumpliendo un procedimiento. Ujú, Digamos, que la falta es incumplimiento de procedimiento, pero están esperando a llegar a la tercera amonestación y, ay, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, ay, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Y yo es como, no, ya, ¿verdad? Ya le diste la oportunidad, ya le diste la capacitación, ya, o sea, ¿qué más querés? ujú, Ya la persona no lo quiere hacer, no quiere seguir ese procedimiento. Entonces, solo hay 2 opciones, ¿verdad? Entonces, la data me dice que lleva una amonestación, pero en realidad le han dado retroalimentación varias veces que no han documentado, pero cuando ellos vienen y me hacen el relato, yo digo, pero de ahí, ya esto pudimos haberlo resuelto hace rato, ¿verdad? ujú, Porque piensan que disciplina progresiva es una amonestación verbal, luego viene la escrita, ¿verdad? Y que hay que dar como 3 oportunidades ujú. y no necesariamente, Sí, depende la del pirámide esta de ah, los 3 strikes. exacto. Y no necesariamente. Hay faltas que desde el primer strike es grave y se fue, robo. Ujú, Ahí no hay segundo round. Entonces, o acoso o discriminación, ¿verdad? Ahí no hay segundo round. Entonces, eso es lo que muchas veces los datos no nos van a decir, sino que lo logramos interpretar a través de esas conversaciones que tenemos con los líderes y ujú, de entender el procedimiento. Si es nuevamente voy a volver a la planta de manufactura, si es una planta de manufactura que hacemos dispositivos médicos para corazón, Dios libre, no seguir un procedimiento, porque ujú, entonces una válvula se puede ir mal hecha y podemos perjudicar vidas humanas. Entonces, si no entienden la gravedad de esas cosas, ¿verdad? Es muy difícil que hagan la disciplina progresiva y que lleven los datos. De hecho, los datos, por eso lo traje el ejemplo, los datos de todo el tema de relaciones laborales, este, son los datos que menos se llevan en los dashboard y en todo lado. Prefieren llevar time to fill, prefieren llevar ausentismo, prefieren llevar headcount, costos, pero el tema disciplinario casi nunca lo veo en los dashboards y es otro de las fuentes importantes para toma de decisiones. ujú. Sí, a mí, bueno, me llama mucho la atención esa parte porque el otro día estábamos hablando de esto con el grupo de que va a estar en el HR Summit, ahí haciendo Del el panel. anuncio, Ujú. pero em, que hay una parte de, por ejemplo, si sos analista de datos en una parte financiera, es blanco o negro, ¿verdad? Ya Igual. eso es, ¿verdad? Y en otros lados es blanco o negro, ¿verdad? La parte transaccional, se hizo o no se hizo la transacción. Pero en recursos humanos, el dato al final representa a un ser humano y hay todos los matices de grises que vos mencionas, ¿verdad? Entonces, a veces, qué importante es esa parte de que decías de, ya sean las herramientas o la inteligencia artificial o lo que sea, no reemplaza nunca que el profesional tenga la conversación, que el profesional entienda lo que está pasando, ¿verdad? Creo que hay un ejemplo que hemos puesto el otro día acerca de el índice de porcentaje de probabilidad de que alguien se vaya, ¿verdad? Y que yo digo, es que Steven, porque tiene tantos de estar aquí en la empresa y nosotros tiene todos estos, ¿verdad? Indicadores, el indicador, la posibilidad de que se vaya es 5%, ¿verdad? Y luego, no sé, se murió la abuelita de la mamá y tuvieron que irse a otro país y entonces la persona renunció y se fue. Y entonces el manager va donde vos y te dice, es que no, porque vos me dijiste que era 5% y se fue. ¿Verdad? Eso no pasa en ninguna otra cosa, ¿verdad? El nivel de incertidumbre, ese no se quita nunca y es donde para mí sigue siendo la parte que es irreemplazable del profesional,
¿verdad? Que siempre alguien tiene que tener esa conversación, escuchar, como dices, a la gente que está en el caso mío, bueno, en la empresa donde estoy, que son 43 países, poder sentarse con cada una de las personas y escuchar qué es lo que está pasando en el país, qué cosas no estamos considerando, ¿verdad? De hasta de la geopolítica, ¿verdad? Hasta de, no sé, el tema, pues, yo siempre peleo en esa parte, en la parte de Costa Rica, el tema de la gasolina y de las horas que pasa la gente en tráfico, ¿verdad? ¿Cómo no tomar en consideración eso? Y eso no es un dato que está, si lo ves, ¿verdad? Como de un equipo global, no te dice, ¿verdad? Y más que tener a alguien desde en el sitio que te diga, mira, es que la gente para entrar al cafetal tarda 2 horas y para salir del cafetal son 2 horas y es una cuestión imposible, ¿verdad? Entonces ajustemos los horarios o mandémoslos a la casa, ¿verdad? Qué importante eso. Sí, el contexto es importantísimo para lo que es ser humano. Ayer estaba leyendo dos noticias que me llamaron mucho la atención, las dos son de Europa. Uno es que están tratando de hacer transparencia salarial, ¿no? Ujú, Entonces, pues eso implica prepararse culturalmente y, ¿verdad? Y seguramente va a haber mucha resistencia y demás. Y la otra que me llamó todavía más la atención es que se están preparando para que si esto del estrecho de Hormuz continúa, ujú. se va a volver obligatorio el teletrabajo en la mayoría de las posiciones en donde se puede hacer teletrabajo porque no hay, ¿verdad? Gasolina. Gasolina. Entonces, como Europa, ¿verdad? Que ya está oliéndose la que ya están preparándose para el peor escenario. Y nosotros de este lado todavía pensamos que esa vaina es allá, que aquí no pasa No. nada. Y sí pasa. Y no hemos preparado ni las organizaciones ni el gobierno para el peor escenario, que ojalá no se dé, pero si se da, que sepamos qué tenemos que hacer. Y eso es también, ¿verdad? El tomar en cuenta los datos de cuáles son esas probabilidades en donde tengamos, ¿verdad? Por ahora el gobierno lo que ha hecho es a todos los que están en el sector público mantenerles, ¿verdad? Extendió el tema de teletrabajo, pero tienen que pensar en la refineradora que tenemos acá en Costa Rica, cuánto inventario hay ahí Ujú, y qué vamos a hacer, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cuáles rutas inteligentes vamos a utilizar? ¿Cómo nos vamos a movilizar? Que es un derecho. No, eso es lo que cuesta a veces siento yo, en talento, ¿verdad? En la estrategia de talento. ujú, Uno ve que viene el lobo, y, sí, sí, ujú. y no prepara, o sea, los datos te lo dicen, te lo dice la gente, el dato cuantitativo, el cualitativo, y al final no se logra prevenir, que es mucho del valor que tiene People Analytics, ¿verdad? El Ujú. poder prevenir y no lamentar. Sí, esa parte, y en casos, por ejemplo, como el que mencionas, que digamos hay aviso, ¿verdad? Porque con el COVID el aviso fue Italia y China siendo, ¿verdad? Y no hubo como, no sé, 15, 22 días en caso de aviso, ¿verdad? Y fue, todas las empresas tuvieron que estar así. Y luego cuando decían que, bueno, cuando sube el agua al cuello y luego baja el agua, ahí se ve quién estaba nadando desnudo, ¿verdad? O sea, que es la parte donde quién tenía y quién estaba preparado y quién no para ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Sí, interesante cómo la región en algunas cosas, ¿verdad? Todavía está en pañales, yo lo pienso en ese nivel en ese grado de madurez, ¿verdad? Que eso es parte de lo que cuando empecé a escribir y te contacté el año pasado, te decía, con la empresa en la que estuve anteriormente, podía viajar, iba a las conferencias y escuchaba, y mucho de esto es en inglés, ¿verdad? Y hay mucha gente haciendo pues cosas loquísimas, ¿verdad? Mucho más adelantado ¿verdad? Em, y qué importante ese esfuerzo que estamos haciendo en el caso tuyo con Texas Tech, de decir, bueno, no es solo que tenemos la especialidad y que tenemos esto, sino de poder acercar, ¿verdad?
este grupo de profesionales, ¿verdad? A todos y llevarlo ahí y que vean la gente que hay eventos y de talla a nivel mundial, ¿verdad? Donde la gente pueda poder aprender de lo que otra gente está haciendo y ese, ese, ese grupito de, ¿verdad? Que a veces, como hace falta, porque yo siento que es una profesión un poco solitaria, ¿verdad? Son grupos muy pequeños, todas las empresas tienen grupitos pequeños y no es uno, ¿verdad? Son grupitos pequeños y qué importante tener como en quién, ¿verdad? A quién arrimarse y a quién preguntarle. Mira, en mi carrera profesional, lo que he valorado muchísimo, pero así muchísimo, sobre salario, tipo de cargo, título, todas esas carajadas, es haber tenido un mentor. Y como sé el valor que tiene tener un mentor, es que tengo este propósito, ¿verdad? De transformar a los profesionales del país a un siguiente nivel a través de diferentes técnicas de desarrollo. Una de ellas es poder traer gente de muy, muy alto nivel a Costa Rica, o sea, a la región, a contar lo que se puede hacer en People Analytics y inteligencia artificial, y así con el resto de los speakers, ¿verdad? Como bien dices, esa es una opción. La otra opción es crecer en comunidad. Ujú, En comunidad encontrás muchísimos mentores que están dispuestos de corazón porque vos le interesaste, o sea, como que la causa de ellos ahora sos vos, ¿verdad? ujú, Y quieren verte mejor. Y la tercera, en efecto, es que puedo, es la academia, ¿no? En donde estoy trayendo profesores internacionales que ya han vivido esto en Latinoamérica, ¿verdad? No, no estoy buscando profesores fuera de Latinoamérica, sino que todo es con profesores latinoamericanos que ya están concursando esas grandes ligas para que traigan ese know-how, esas metodologías hacia el resto que estamos tratando de entender, ¿verdad? ¿Cómo se come esto? ¿Qué es la primera pregunta, ¿verdad? Con la que me llegan, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se hace, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende que el desarrollo se da desde diferentes aristas, uno puede, ¿verdad?, ir activando cada arista para que la gente pueda desarrollarse de manera integral. Y ese es como mi mayor deseo, ujú, que me trasciende, ¿verdad? A veces es too much, ¿verdad? Pero, y me tengo que autocalmar, pero mi deseo es eso, que las siguientes profesionales puedan estar al mismo nivel que los grandes profesionales en otras latitudes. Es que tenemos todo el potencial para estar al mismo nivel y no por debajo, no ujú, que nos vean como, a eso les mando eso. No, 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 no. Aquí hay mentes muy brillantes que lo único que necesitan es un empujón. ujú. Sí, definitivamente todo el talento está. Y mencionaba lo de la comunidad, voy a hacer el hincapié ahí de la, del chapter, ¿verdad? De Society for People Analytics en Centroamérica. Em, ¿Qué tal ha sido esa experiencia de construir comunidad desde cero, ¿verdad? Porque creo que desde cero. Sí, fue desde cero, sí. Am, yo soy de Alajuela. Y en Alajuela hay un dicho, ¿verdad?, de que somos muy bombetas. Entonces, yo creo que yo me tomé muy en serio ese valor de la gente de Alajuela y yo siempre he creído que si vos querés cambiar algo, tenés que ser parte del cambio. Ujú, Entonces yo no puedo quedarme diciendo, ay, ojalá algún día alguien venga y nos vea diferente. No, 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 no. Yo creo mis propias oportunidades. Si no llegan a mí, yo creo mis propias oportunidades. Entonces, toqué la puerta a través de un amigo muy querido mío, Mariano, que él ya estaba en Society for People Analytics, pero estaba solo para Estados Unidos y Europa y Canadá.
Y entonces yo le dije, Mariano, ¿y en Latinoamérica para cuándo? Y entonces me dijo, ¿quieres que te presente? Y yo, sí, preséntame a ver qué es lo que hay que hacer. Ujú, Y bueno, me presentaron y, y terminaron dándome la tarea de abrir, en ese momento yo les dije que solo Costa Rica, pero al final terminé aliándome con otras personas que hicieron la misma pregunta que yo, ¿verdad? De qué tengo que hacer para que esto llegue aquí, ¿verdad? Que fue Laura en Brasil, Mariano Lasco en Argentina y luego Andrea en Chile, ¿verdad? Entonces, con ellos empezamos a decidir, ok, ¿cómo nos comemos esto? Entonces decidimos que primero, si habían interés por país, pues que buscáramos las personas por país, si había interés por región, lo abríamos por región y que íbamos a definir un procedimiento de inducción para las personas que iban a estar llegando y cuáles iban a ser esos canales de comunicación con los cuales íbamos a estar con esa comunidad que esperábamos construir. Hoy somos 550 en Latinoamérica y 75 en Costa Rica. Estamos aportando un buen número a la comunidad y lo que inició fue así, fue diciéndoles, vea, somos esta comunidad de People Analytics, queremos hacer las cosas diferente, queremos compartir conocimiento, no somos una comunidad, o sea, somos una comunidad sin fines de lucro, nos interesa genuinamente el formar a la gente en People Analytics, quieres ser parte. Y así fue, ¿verdad? Y como Costa Rica es tan divino, ¿verdad? Fulanito me conectó con Menganito, entonces fueron muchísimas conversaciones, tuve muchos unos a unos con la gente explicándoles y diciéndoles cómo iba a ser la metodología y luego ya haciendo como reuniones, ¿verdad? Los meetups que no hemos vuelto a hacer, pero los meetups en donde nos reuníamos, establecíamos cómo íbamos y definimos un modelo de gobernanza donde hay un comité, ¿verdad? General, hay otro de educación que, bueno, hay que retomarlo, pero hicimos como espejo de lo que ya Society for People Analytics tiene a nivel internacional, que tiene un comité de general o un board y tiene, ¿verdad? El tema educativo y lo que estamos más bien tocando la puerta es ¿para cuándo en portugués? ¿Para cuándo en español? ¿Sí? ujú, ujú. Del material que ellos están desarrollando porque son gente pues que lleva muchísimo mayor recorrido que nosotros y que puede compartir ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que crear comunidad es finalmente conversar con la gente y ver si hace clic con un propósito común y que quieran genuinamente ayudar a otros. Sí, definitivamente. Y bueno, yo estoy demasiado agradecido por ese trabajo de la comunidad. Y la otra, bueno, que es imposible no tocarlo, es entonces Texas Tech y formar, que también, un poco desde cero y eh, no quería que nos fuéramos sin poder hacer el anuncio del Summit. Entonces, puedes contar un poco acerca de, primero la especialidad, pero ya habías tocado un poco de temas de la gente, de dónde viene, etcétera, pero cómo nace esa idea y ahora y el Summit, que para mí es como la culminación de la primera parte, ¿verdad? De esto. Total, es la culminación. Bueno, el HR Summit, el título es Leading Through Change, porque estamos en un ambiente de mucho cambio y para solventar todo lo que nos está llegando, ¿verdad? A nivel de talento, eh, yo le vi tres patitas, ¿no? People Analytics, inteligencia artificial y gestión del tema de talento per se. Entonces, el HR Summit tiene esas tres paticas. Cada uno de los temas que se va a desarrollar en el día 1 y en el día 2, porque es el 21 y 22 de mayo, en la Universidad Texas Tech, acá en Costa Rica, en Escazú, San José, van guiados con esa línea, ¿no? Y estoy trayendo personas que van a compartir, por ejemplo, el primer día es solo People Analytics y inteligencia artificial.
Esos son los dos temas del primer día y muchas personas van a venir a contar inclusive casos, ¿no? De cómo utilizar los datos para ciertos tipos de temas. Y luego el día 2 es más con la mirada de recursos humanos, ¿verdad? De qué debemos hacer a nivel de gestión de talento para solventar lo que nos está llegando, tanto del contexto como de la tecnología y demás. Y luego, cómo nos ven nuestros principales clientes. Vamos a tener para cierre un panel con varios CEOs del país y con un representante o el partner regional de McKinsey, que viene a contarnos con datos el estado de su reporte the State of Organization, se llama el reporte. Entonces va a estar súper interesante el cierre porque es como tener la mirada de nuestro principal cliente, tanto para los profesionales de People Analytics como los profesionales en recursos humanos, de qué es lo que ellos están esperando de nosotros para llegar y decir, ok, ya tuve 2 días en donde conocí gente espectacular, aprendí cosas y ahora sí, ya tengo mi cajita de herramientas lista para ir y a enfrentarme a este contexto en el que estamos. Y de eso se trata el Share Summit. Vamos a tener stands de vendors, tanto vendors ya consolidados. Es la primera vez en Costa Rica que se hace un evento de este tipo en donde varios proveedores van a estar de recursos humanos en un solo lugar, ¿verdad? Ofreciendo sus servicios y algunos emprendedores sorpresa que tenemos ahí que queremos también de parte de la universidad darle la oportunidad a ciertos emprendedores para que estén ahí. Y, y además, como te decía, el networking, ¿no? Y el traer un speaker internacional como Cole Naper, a quien admiro muchísimo, y que también él está haciendo algo parecido, ¿no? El ayudar a formar a otros a través de su podcast, de sus letters, de todos los recursos que tiene Cole. Entonces, eso es HR Summit, que en realidad, como bien dijiste, es la conclusión para mí de la especialización de recursos humanos, que en junio empezamos la tercera edición, ya llevo 3 ediciones en donde lo que queríamos era que nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de poder estar ahí con gente que ya está viviendo estas realidades y poder entonces tomar eso como insumo para lo que aprendieron durante la especialización, la cual tiene un módulo de People Analytics, obviamente, pero tiene otros módulos de estrategia. Ahora vamos a incluir uno de inteligencia artificial para recursos humanos y me he esforzado por conseguir profesores de muy alto nivel, no solamente en términos académicos, sino de experiencia y de que realmente han utilizado las herramientas que estamos enseñando. Y no todos esos capabilities están en Costa Rica, están en Latinoamérica, pero no necesariamente en Costa Rica. Entonces, por eso los profesores son internacionales, aunque hay una profesora tica, y espero adelante, ¿verdad? Empezar a ver la posibilidad de más bien abrir módulos y no solo una especialización, sino abrir módulos donde algún experto en algún tema pueda hacer módulos cortos, porque hoy también esa es la necesidad, Ujú, ¿no? De tener conocimiento, pero en menor duración, porque es que es para allá, ujú. ¿verdad? Que tengo Sí, que sí, aprovecharlo. Ujú. sí. No, qué fuerte una parte que mencionabas acerca del, en el HR Summit, incluir, perdón, a los CEOs y a los que son los posibles clientes. En la sesión anterior conversábamos acerca de que hay un peligro de que People Analytics se centre demasiado en sí mismo y se desconecte de lo que el negocio quiere, ¿verdad? Y hacemos estos dashboards que lindísimos y lo que sea, y que llegan al negocio y el negocio dice, ¿y para qué esto? Yo la verdad no me sirve porque yo lo que ocupo es esta otra cosa, ¿verdad?
Entonces, qué bueno esa parte de decir que no perdamos de vista el negocio, porque al final del día, ¿verdad? Es el cliente y es hacia donde tenemos que ir y, ¿verdad? Como te decía anteriormente, es muy fácil empezar a pensar en Python o en hacer matrices de correlación y al final lo que el cliente necesita son ese tipo de insights como el que mencionaba de esta rotación significa esto. Esta es la decisión que tengo que tomar como negocio que me impacta económicamente en este instante, ¿verdad? Más que la ciencia avanzada, por decir algo. Correcto. Y aparte de ese panel en donde, ¿verdad? Quiero escuchar al cliente, y que escuchen al cliente los que van a participar. También está el panel de darle visibilidad a las personas que hacen parte de la comunidad de People Analytics en Costa Rica, en donde van a contar sus experiencias, ¿verdad? También para que vean que no es algo allá en Marte, Ujú. no, está ocurriendo aquí, aquí, y esta es la gente que ya lo está viviendo. Entonces, Sí. eso me llena de muchísimo orgullo. Por eso, o sea, lo que utilizaste de culminación para mí es, voy a ver a mis estudiantes, voy a ver a mis colegas, voy a ver a mi comunidad. O sea, qué evento para mí es como Navidad, Ujú. ¿verdad? Que voy a tener a todas esas personas en un solo lugar hablando de temas interesantísimos. Sí, qué bueno, qué bueno. Te doy 2 preguntas más para ¿Ok? terminar. La primera es, haciendo un recap de toda la conversación que hemos tenido, alguien quiere entrar en People Analytics y dice, ¿qué es lo importante que necesito aprender en los próximos 3 meses para empezar? ¿Qué le Ok. dirías? Yo le diría primero, ¿quieres ser People Analytics puro o quieres desarrollar ese capability para poderte defender en el día a día? Ujú, Esa es como lo primero, para poder darle como una orientación. Em, entonces, si es la persona que va a desarrollar un capability para People Analytics, yo le diría, instrúyase en las 9 dimensiones de David Green primero y ya luego busque, ¿verdad? Empezar a codearse con gente que ya esté haciendo storytelling o que ya esté respondiendo hipótesis. Ese sería como el camino. Para el que es puro en People Analytics, yo le diría, los reto a que empiecen a hacer job enrichment, es decir, empiecen a utilizar inteligencia artificial dentro de todos los modelos, experimenten qué más podemos hacer, especialmente con este problema que les cuento de que las bases de datos no se hablan. Entonces, ¿cómo en lugar de estar preocupándonos por hacer más dashboards o modelos, por qué no nos devolvemos un poquito y empezamos a hacer una carpintería más minuciosa de cómo queremos ese sistema? Porque a futuro todo va a estar integrado y los datos son el insumo principal. Entonces, para mí, los profesionales en People Analytics debemos de irnos preguntando sobre eso, porque desarrollar modelos ya va a ser más fácil con inteligencia artificial, pero desarrollar esas conversaciones o ese posicionamiento de que agregan valor a negocio, solo lo van a lograr con ayuda también de la tecnología. No, no lo pueden lograr así nomás y él teniendo, eh, yo le digo, ¿verdad? Conversaciones de alto nivel o temas políticos que sepan manejarlo y que si quieren, ¿verdad? Continuar hacia allá, porque muchas veces el quedarnos en nuestro mundo es muy difícil si queremos, como vos decís, responder a negocio. sí. Okey, y la última pregunta, que es la pregunta que voy a hacerle a las 10 personas que vamos a entrevistar. Si tuvieras que elegir una sola cosa que People Analytics está haciendo mal hoy, y que si la cambiáramos generaría el mayor impacto en el negocio, ¿cuál sería? Los entrenaría en business acumen
a todos los profesionales en People Analytics. Los mandaría a piso, a que tengan las conversaciones que hay que tener con la gente para entender los modelos que están desarrollando. Qué bueno, qué bueno. Pau, yo, bueno, es que demasiado, primero que todo, demasiado agradecido de que hayas venido. Este, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Creo que de momento no hay ninguna, pero de verdad estoy, ya te digo, súper agradecido de que hayas aceptado participar, en esta y bueno, en todas las locuras que se me han ocurrido en los últimos meses. Pero disfruté muchísimo la conversación y es una de esas cosas que espero, ¿verdad? Que podamos compartirla con más gente y que más gente que esté interesada en aprender y ver, ¿verdad? Cosas de, como vos dices, de la gente que lo está haciendo ahorita, que eso es la parte que es para mí importante, acercar esa idea de que no es alguien en Europa, no es alguien en Estados Unidos, sino que hay un montón de gente aquí con el talento que lo está haciendo, ¿verdad? Y que pueden ir abriendo el camino hacia las próximas generaciones de gente y como vos decís, el talento está. O sea, yo creo que inclusive las nuevas generaciones que ya tienen la inteligencia artificial metida ya, ¿verdad? Dentro de ellos van a venir a hacer cosas que nosotros no imaginamos. Entonces, bueno, que demasiado gracias de verdad por aceptar. Em, y sí, no sé si tenés alguna otra cosa que agregar. Ya hicimos la promoción del Leche Summit, ya hablamos un poco, pero no sé si la gente quiere contactarte también o trabajar con vos como. Ok, primero agradecerte. Tus locuras son mis locuras, me encantan, ¿verdad? Porque resonamos en el mismo propósito de educar. Entonces, siempre me vas a tener ahí a tu lado para este tipo de cosas. Agradecerte el espacio, que, ¿verdad? Es mutuo la admiración porque ya estás echado al agua y ya estás aquí y eso me llena de muchísimo orgullo. Para como concluir, sería una invitación, ¿verdad? A la gente de si quieren continuar esta conversación u otras más relacionadas, sean parte de la comunidad de People Analytics en cualquier parte de Latinoamérica, con mucho gusto. Nada más me contactan por LinkedIn y con mucho gusto hago puente hacia la persona adecuada. Eh, Sigan a Steven, está haciendo un gran trabajo, por favor. Son pocas las personas en Latinoamérica, ¿verdad?, que están creando contenido de relevancia y como didáctico. Y lo último sería, créansela. Créansela, las oportunidades, como les digo, no hay que esperarlas a veces, hay que crearlas. Entonces, crean en su potencial. Si ustedes quieren realmente, ¿verdad?, hacer las cosas diferente y ser visibles y agregar valor, es una oportunidad que ustedes pueden tomar y empezar a desarrollarla. Toma tiempo, sí, pero lo mejor es empezar lo más pronto posible. Sí, sí, definitivamente. Y nada más agregando a eso, es una cuestión de empezar, ¿verdad? Creo que mucha gente, yo he escrito muchísimo sobre eso, creo que mucha gente se detiene porque dice, no empiezo a correr porque no tengo las mejores tenis y porque no tengo la camisa y porque no tengo, ¿verdad? Y al final te atrasas en no tengo y no tengo y no tengo y la mayoría, o sea, ninguno, bueno, yo sé que en el caso por lo menos de nosotros dos y sé con mucha gente que admiramos de la comunidad, empezaron así, ¿verdad? O sea, se Sí, tiraron al agua y dijeron, ¿verdad? Ahora vos mencionabas a Cole Napper, que bueno, que es grandísimo, ¿verdad? Pero hace unos años Cole era, ¿verdad? Se tiró con su podcast y lo escuchaban 5 personas y, ¿verdad? Los mismos que íbamos a las conferencias y eran como exacto. el grupito. Y ahí va, ¿verdad? O sea, es de tirarse y de hacer. Yo creo que especialmente en People Analytics como carrera, Ajá. la experiencia está en la calle, en tirarse, en Ujú, hacer, en ujú. sacar y en equivocarse, ¿verdad? Más que no hay una forma de decir voy a aprenderlo todo y todo. Y
y en conectar con otras personas que están haciéndolo, porque la otra parte es qué valioso eso de poder llegar y decir, yo tuve este problema y ya lo resolví de esta forma, Total, ¿verdad? totalmente. Ujú. Pau, muchísimas gracias de verdad por tu A tiempo vos. y por la visita. No, a vos, pa'lante, que esto sea el inicio de algo maravilloso y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, Pau. Hasta Que luego. estés muy bien. Chao.